Hola, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que les debe interesar a todos y a todos. ¿Cómo debe latir tu corazón y cuándo preocuparte? O fibrilación atrial, una enfermedad que todos debemos conocer y nos acompaña el doctor Luis Molinari, cardiólogo, para explicarnos en Arroyo Habichuelas de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias y cómo podemos prevenirla y tratarla. Bienvenido, doctor Molinari. Buenos días, Maya. Un placer estar contigo nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por qué es fibrilación atrial, con ese nombre tan complicado, ¿verdad? Y cuáles son las principales causas de esta enfermedad. Pues mira, fibrilación atrial es un nombre que suena como que raro, ¿verdad? Pero básicamente es un tipo de arritmia. Es bien importante que los pacientes entiendan que hay dos cosas totalmente diferentes en el corazón en cuanto a patología. Uno es cuando hablamos de arritmia, nuestro corazón tiene un sistema eléctrico y tiene un sistema como de tubería que son las coronarias. O sea, tener un infarto o tener problemas con las coronarias del corazón, básicamente, aunque está relacionado al tema que vamos a hablar hoy, no es lo mismo. Pero sí, si se tapan las arterias del corazón, pues me afecta el sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico es el que se encarga de hacer unos estímulos eléctricos en el músculo del corazón para que el corazón bombee, para que el corazón, pues obviamente nos provea la sangre que necesitamos, ¿verdad? Para nuestros órganos y para poder sobrevivir. Cuando ese sistema eléctrico se altera, ahí es que viene la palabra arritmia, que es un desorden del ritmo del corazón. El ritmo del corazón se supone que sea bien regular, a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando es menos de 60 se llama bradicardia, que también se le llama arritmia si está menos de 60. Y si está por encima de 100 se le llama taquicardia, que también es otro tipo de arritmia, pero obviamente los tipos de arritmia de bradicardia y taquicardia son varios. Uno de ellos es la fibrilación atrial, que la fibrilación atrial, interesantemente, pudiera estar en el espectro de ir muy lenta o de ir muy rápida, pero lo que lo caracteriza es que es un ritmo completamente irregular. Muchas veces cuando yo le digo a los pacientes cómo yo identifico la fibrilación atrial en mi oficina, es simplemente cogiéndole el pulso. Yo le tomo el pulso al paciente, a veces mientras lo estoy saludando, le estoy hablando con él, y solamente de sentir el pulso ya yo sé si está regular o está irregular. Si yo siento un pulso irregular, pues yo lo que hago es un electrocardiograma para asegurarme qué tipo de arritmia es la que tiene el paciente, porque usualmente muchos de ellos lo que tienen es fibrilación atrial. Y que Perdone que le interrumpa, doctor, pero le escucho y digo, caramba, ¿el paciente o la paciente puede detectarlo él o ella misma? ¿Uno siente este tipo de irregularidad, si se le puede llamar así? O puede ser lo que comúnmente uno conoce como unas palpitaciones o algún tipo de ritmo extraño en tu corazón? Pues mira, es una buena pregunta porque sí el paciente puede sentirlo. El paciente puede sentir, muchas veces el paciente dice que siente como si estuviera corriendo un caballo dentro de su corazón, porque eso es cuando es bien rápido, la fibrilación atrial, que se da en el espectro de la taquicardia. Pero el paciente a la misma vez que siente esas palpitaciones o esa arritmia, el paciente puede sentir también en ese espectro mareo, puede sentir fatiga, dificultad respiratoria, si va muy rápido ese pulso. Y cuando te digo muy rápido es que puede haber pacientes que tienen fibrilación atrial que van a 140, 150, Wow. 170 latidos por minuto y sí van a sentir esa taquicardia o esas palpitaciones en el pecho, pero a la misma vez pueden tener o dolor de pecho, porque a lo mejor tienen problemas con sus arterias del corazón, o pueden tener fatiga, pueden tener mareo. Pero si la fibrilación atrial está en el espectro de la bradicardia, que va muy lento, pues ya muchos pacientes pueden tener o mareo, o pueden tener fatiga, o pueden perder el conocimiento también. Eso es relacionado a la taquicardia. No hemos hablado todavía de la complicación mayor de esta arritmia, pero como estamos hablando solamente del tipo de arritmia, pues vamos a enfocarnos en esto ahora, en lo que más adelante podemos hablar entonces de la complicación seria por lo cual que tenemos que tratar esta arritmia. Pero sí, el paciente puede tomarse el pulso. A veces yo les enseño a tomarse el pulso y a identificar cuál es un pulso regular, cuál es un pulso irregular, que puede sugerir que haya este tipo de arritmia. Antes de llegar a ver las consecuencias, la gama de consecuencias que puede tener la fibrilación atrial, ¿cuáles son las principales causas de esta arritmia, sea muy rápida o sea más lenta, que pueden experimentar los pacientes? Pues mira, son las mismas que tapan las arterias del corazón. Básicamente son hipertensión, diabetes, colesterol elevado y además de eso, pues que el paciente no haga ejercicio, esté sobrepeso. Básicamente los mismos factores de riesgo por los cuales hablamos a los pacientes que se tienen que cuidar para evitar un infarto. Cuando el paciente tiene las presiones descontroladas por muchos años sin tratamiento, crecen las cavidades del corazón que predispone a tener esa arritmia.
cuando la diabetes está descontrolada o me tapa las arterias del corazón, pues las arterias del corazón tapadas me provocan este tipo de arritmia. Es todo lo que me afecta ese sistema eléctrico que hablamos al principio y son las mismas causas que provocan que se tapen las arterias, lo que provoca la fibrilación atrial. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para la salud de los pacientes y por qué es tan importante diagnosticar y tratar esta enfermedad, doctor? Bueno, pues hablando primero de la velocidad de la arritmia, si la arritmia o la fibrilación atrial va muy rápido, yo necesito darle a ese paciente medicamentos para aliviar sus síntomas que ya mencionamos ahorita. Muchas veces hay que combinar medicamentos para poder controlar la velocidad en que va esa arritmia cuando va muy rápido. Pero si va muy lento, pues entonces algunos pacientes pueden tener la ansiedad de un marcapaso, porque el pulso a veces va tan lento que el paciente tiene muchos mareos o pierde el conocimiento y para evitar eso, obviamente algunos pacientes, no es la mayoría, pero sí hay algunos pacientes que necesitan un marcapaso, principalmente los pacientes que tienen una respuesta demasiado exagerada de los medicamentos que damos cuando la arritmia va muy rápida, o pacientes que automáticamente tienen fibrilación atrial, que nosotros hablamos con respuesta lenta. Pero la En peor. términos sencillos, doctor, perdona que interrumpa, para la parte de cuando va muy lenta, usted puede tener mareos, usted puede afectarle su funcionalidad cotidiana, se puede accidentar posiblemente, ¿verdad? Si pierde el Correcto. conocimiento, como usted dijo, así que es importante entonces lidiar o con medicamentos o con un marcapaso si hay un extremo, ¿correcto? Correcto, son los extremos de la arritmia, cuando el paciente obviamente se va al extremo de la arritmia. Lo que pasa es que cuando la arritmia está en una frecuencia cardíaca normal, como dimos ahorita, entre 60 y 100 latidos por minuto, hay muchos pacientes que no sienten absolutamente nada. Y a veces ni siquiera ellos saben cómo tomarse el pulso y tienen la fibrilación atrial, que ya serían pacientes que tienen una arritmia crónicamente, que no es que la tienen un día sí y un día no, que la tienen todo el tiempo, en todo momento. Y el problema para esos pacientes es que forman unos coágulos dentro de su corazón, cerca del atrio, en la parte de arriba del corazón. Y esos coágulos, esos trombos se desprenden y muchos de ellos, la mayoría de ellos va al cerebro y al ir al cerebro pues, le provoca un derrame cerebral. Y Wow, o sea que es importantísimo detectarlo y tratarlo, aunque usted no sienta efectos cotidianos, porque eso puede degenerar en un derrame cerebral o un ataque cardíaco también. correcto, no tanto un ataque cardíaco, pero un derrame cerebral. Ok, Un derrame cerebral, pues obviamente pues conocemos que tiene obviamente unas limitaciones serias y severas en el estado de salud de este paciente, ¿verdad? Desde que le da su derrame. Y básicamente, si usted no trata un derrame agudo como trata un infarto, que básicamente son bien pocos los hospitales que ofrecen servicio en Puerto Rico, pues usted tiene un daño permanente neurológico que le puede afectar su vida y su diario vivir. Así que, y es completamente prevenible, o sea, tenemos medicamentos y tenemos diferentes cosas que hacer en la cardiología para evitar que ese paciente tenga un derrame cerebral, pero como tú bien dices, hay que identificar la arritmia. El paciente tiene que, si siente, lo mejor que yo digo al paciente, usted conoce su cuerpo. Si usted está sintiendo algo raro en su cuerpo y usted tiene los factores de riesgo que mencionamos ahorita, usted tiene que visitar a su médico. Y si usted tiene su cardiólogo, pues visite a su cardiólogo, porque lo primero y más importante es identificar si usted tiene la arritmia, porque basado en uno identificar la arritmia y cuántos factores de riesgo tiene ese paciente, que incluye la edad y otros factores de riesgo como si es diabético, si es hipertenso, si es hombre o mujer, ahí el médico se siente y decide si usted necesita terapia de anticoagulación para evitar ese derrame cerebral. No todos los pacientes necesitan terapia de anticoagulación, pero el médico es el que va a decidir si le va a dar su terapia de anticoagulación para evitar ese derrame cerebral. el derrame cerebral sería la consecuencia más grave que puede tener la fibrilación atrial y sabemos que los derrames también a veces son fatales, ¿verdad? Culminan en la muerte. Correcto, porque un derrame cerebral serio, grande, sí puede provocarle la muerte al paciente. Y aunque la mayoría de estos derrames cerebrales son lo que nosotros llamamos isquémicos, es que ese coágulo se desprende del corazón y se aloja en una arteria más pequeña del cerebro, y entonces no llega sangre a esa área del cerebro donde se tapó. A veces muchos de esos derrames cerebrales isquémicos, 2 o 3 días después, se convierten en un derrame hemorrágico, que es que el paciente sangra dentro de su cerebro y ambos casos son serios, tanto si el paciente se le tapa el flujo sanguíneo en el cerebro como si sangra dentro del cerebro. Y en algunos casos son catastróficos, le puede provocar la muerte al paciente. No, definitivamente es una enfermedad que todos y todas debemos estar pendientes, particularmente en Puerto Rico, donde tenemos una prevalencia tan alta de obesidad, una prevalencia tan alta de diabetes y de otros factores de riesgo y de enfermedades cardíacas también. Usted se me adelantó con algunas recomendaciones, pero quería terminar con una serie de recomendaciones que usted daría
tanto para las personas que puedan estar experimentando síntomas como para las personas que tengan factores de riesgo, cómo se obtiene ese diagnóstico y cómo entonces serían esas vías de tratamiento si las personas resulta que tienen en efecto fibrilación atrial. Pues mira, ya mencionamos una que es que usted conoce su cuerpo, usted sabe cuando usted se siente mal. Si usted tiene algún síntoma como el que mencionamos aquí en el día de hoy, pues tiene que visitar a su médico. Pero para evitar que le dé la arritmia, todo es prevención. Usted si tiene hipertensión, pues tiene que tener la presión bien controlada, se tiene que tomar sus medicamentos todos los días. Si usted no sabe si es hipertenso, está teniendo síntomas de hipertensión, que es el dolor de cabeza o el dolor en la parte de atrás del cuello, dolor de pecho, fatiga, y usted tiene familiares que son hipertensos, la hipertensión es hereditaria. Tómese la presión si usted no ve a su médico y asegúrese que usted no tenga un problema de hipertensión que le puede provocar un problema serio como el que acabamos de hablar ahora. Si usted es diabético, la presión la diabetes bien controlada, su azúcar controlada con sus medicamentos, igual con el colesterol elevado. Si usted está sobrepeso, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, hay que bajar de peso, dejar de fumar. Todo eso que nosotros venimos diciendo por años, de años, que no es solamente que estamos evitando el problema de la fibrilación atrial, estamos evitando un infarto del corazón, estamos evitando muchas complicaciones médicas cuando usted se cuida y controla sus condiciones. La medicina, lo mejor de todo es que muchos de los problemas que tenemos son prevenibles. Si el paciente realmente escuchara muchas veces la recomendación del médico, tuviéramos menos problemas cardiovasculares como los que tenemos ahora. Y el paciente estuviera con sus problemas médicos, pero no complicados. Es mejor tener una condición médica y usted tomarse su medicamento y estar controlado que estar complicado en un intensivo, en una sala de emergencia, en un hospital, que hoy en día pues nadie quiere estar en un hospital, en una sala de emergencia y usted tiene en sus manos la forma de prevenirlo. Muchas gracias, doctor. Definitivamente hay que estar pendiente y visite su cardiólogo, que es el que puede diagnosticarle si en efecto tiene fibrilación atrial o alguna otra padecimiento del corazón. Esté pendiente porque ya hemos visto hoy que hay una conexión directa entre su corazón y su cerebro, ¿verdad? Y es una condición que todos debemos estar pendientes porque en su consecuencia más grave, pues un derrame cerebral es una condición bien crítica que puede ser también fatal. Gracias al doctor Luis Molinari, cardiólogo, por estar con nosotros hoy para hablar de este importante tema. Hasta la próxima. Gracias a ti.